película de Roman Polanski. Estamos escuchando música del pianista. El pianista, película de Roman Polanski, estelarizada por Adrian Brody. Hoy que se conmemora, se recuerda a las memorias de las víctimas del Holocausto, cada 27 de enero, marca la liberación del campo de concentración de Auschwitz en 1945. El tema es cómo, ¿verdad? O sea, si nos ponemos a pensar, ¿cómo le hizo Hitler? O sea, y la pregunta es cómo le hizo para que no se repita, obviamente, si no, pues sería estéril hablar de cómo le hizo. ¿Cómo le vendió la idea? Sí, ya sabíamos que Alemania venía de una Primera Guerra Mundial horrible, que estaban en la miseria, etcétera, etcétera, pero ¿cómo les vende la idea, la grotesca, la distorsionada idea de que los judíos no son humanos o que son hijos del diablo y que tienen ciertas medidas y que son el mal del mundo? Para exterminarlos, para lanzarse por un exterminio, no solo a los judíos, sino a las personas con discapacidad, a la gente gay. Hoy nos importa mucho aprender de esto justamente para que no vuelva a suceder, porque ha sucedido en muchas ocasiones en diferentes lugares del mundo. Obviamente el holocausto judío pues es el más fuerte. Entonces tenemos para empezar vía Zoom a Jacobo Dayan, que es especialista en derechos humanos y director del Centro Cultural Tlatelolco de la Universidad Nacional Autónoma de México. Jacobo, buenos días, te saludo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Marco, ¿cómo están? Bien, bien, pues aquí queriendo aprender de la historia, porque pues eso es lo interesante de la historia. Obviamente han habido muchas películas como esta del pianista, la lista de Schindler, etcétera, etcétera, se han hecho documentales y todo. Hoy en día también hay gente por ahí que dice que, o sea, hay como una campaña que muchos se creen de que el holocausto no existió. Y ahí está el peligro, ¿verdad? Olvidar lo que sí existió para aprender y que no nos vuelva a pasar. Entonces yo te pregunto a ti como experto, mi querido Jacobo, ¿cómo le hace Hitler? O sea, estamos tan acostumbrados a oír la historia que ya asumimos que, bueno, así fue, pero ¿cómo le hizo? ¿De dónde se agarró para distorsionar una verdad y provocar que la gente aprobara un exterminio? Y bueno, qué bueno que mencionas esto de la negación, Marco, porque incluso no nada más con el Holocausto, con buena parte de los genocidios, siempre existe esto, ¿no? Después de lo ocurrido, la negación de los hechos. Esto es una constante con todos los genocidios. Y entrando a detalle con lo que ocurrió, pues uno cuando ve las películas, ahora hablabas del pianista o de muchas decenas de películas que hay, pues uno evidentemente se trepa a la historia pues ya con muchos años caminados. Nada fue de un día para otro, evidentemente. Hitler llega al poder y bueno, no es Hitler solo, es todo un partido y movimiento político, el nacionalsocialismo, el partido nazi. En 1933, enero del 33 llegan al poder y no es hasta el 41 que empieza la persecución. Es decir, son 7, 8 años de brutal propaganda y de cambios paulatinos que la sociedad alemana y la sociedad europea fue tolerando. Uno de los grandes enseñanzas del Holocausto es esta tolerancia, como este mito del sapo en la olla, que no se va dando cuenta que le van subiendo la temperatura hasta que un buen día se quema. Los cambios fueron paulatinos y doy algunos ejemplos. Por ejemplo, la persecución a los gitanos. En 1936, podrán recordar que fueron las Olimpiadas en Berlín. Las Olimpiadas se llevaron a cabo en Berlín ya bajo el régimen nazi. Bueno, para que, entre comillas, la ciudad no se viera fea, entre comillas, evidentemente, el gobierno nazi decide deportar a la población gitana a campos de concentración para que los visitantes a la Olimpiada no vieran una Berlín con gitanos en las calles, que según ellos se veía feo. Otro ejemplo, la persecución a homosexuales era en Alemania, incluso antes de la llegada de Hitler al poder, la homosexualidad estaba prohibida y perseguida por ley. Es decir, se perseguía a los homosexuales, se les detenía y se les encarcelaba. Lo único que hizo el régimen nazi es aplicarlo de manera mucho más profunda esta medida y después iniciar experimentos médicos, entre comillas también, para curar, entre comillas, evidentemente, a las personas homosexuales. Y en esos experimentos, al final del Holocausto, mueren cerca de 12.500 personas homosexuales. Otro ejemplo,
las personas con alguna discapacidad. El régimen fue inoculando con una brutal campaña de propaganda, la idea de que las personas con alguna discapacidad era una carga económica para la sociedad. Y que dado que Alemania vivía años complejos económicamente, lo mejor era esterilizar a estas personas para garantizar que no tuvieran descendencia y con eso hubiera un ahorro económico. Bueno, la sociedad fue tolerando estos cambios hasta que este programa de esterilización, ya iniciada la guerra en el 39, se convirtiera en un programa, entre comillas también, de eutanasia, es decir, asesinar a las personas con discapacidad porque eran cascarones vacíos, así decían, o porque vivían vidas que no merecían ser vividas. Es decir, los cambios son paulatinos, igual con la población judía. Europa venía ya de siglos de antisemitismo, vamos, no era nuevo el antisemitismo en Europa, basta leer El Mercader de Venecia, Shakespeare, para saber que esto era un problema brutal en Europa. Y inician en el 35, es decir, a los 2 años de gobierno de Hitler, aunque él llega a gobierno ya con un discurso abiertamente discriminatorio, antisemita, xenófobo. En el 35 se les despoja de su nacionalidad. Se emiten las leyes de Nuremberg, donde en teoría, para proteger la sangre alemana, se le retira la nacionalidad a la población judía y se les impide trabajar en múltiples sectores de la población. Y conforme fueron avanzando los años del nazismo, esta discriminación legal se fue convirtiendo en persecución, en agresiones físicas, y después a la justificación de la reclusión de esta población, tanto en Alemania como en los países ocupados, en lo que fueron los guetos o los campos de concentración, bajo el argumento de que la población judía era un cáncer o una plaga que dañaba la sangre alemana. Es decir, los cambios, Hitler no llega al poder y empiezan las cámaras de gas, son sociedades que a fuerza de una brutal propaganda y de voltear a otro lado y unos sectores muy atemorizados por la represión, el régimen nazi sustenta su permanencia en el poder en propaganda, en una gran campaña de terror con las fuerzas de seguridad, la Gestapo, la SS, las que conocemos de las películas, y eso generaba una población con temor a movilizarse y que se fue acostumbrando al horror. Qué horrible. Sí, estoy viendo aquí estadísticas de lo que decías, 6 millones de judíos, ¿es correcto? Esta cifra que tengo aquí. Una cifra aproximada, 6 millones, que eran la mitad de los judíos europeos. Fueron asesinados. 6 millones de judíos. Y también mencionaste a los gitanos. Tengo aquí una cifra está bastante vaga, pero dice entre 220,000 y 1.5 millones de víctimas gitanas que también fueron, digamos, exterminadas. Sí, los gitanos, prácticamente el nazismo termina con la población gitana europea. Claro. Aunque en cifras son menor a la población judía, en proporciones mucho más el exterminio de población gitana. Personas con discapacidad, 250,000 personas. Y todos estos ciudadanos alemanes, o sea, muchos de ellos eran ciudadanos alemanes, gente con pasaporte alemán, habían nacido en Alemania. Sí, las personas con discapacidad, sí, los homosexuales también. Los gitanos y los judíos fueron alemanes y de los países ocupados. Son cerca de 17 países ocupados durante la Segunda Guerra Mundial. También persiguieron testigos de Jehová, opositores políticos, 3 millones de polacos murieron, otros 3 millones de prisioneros de guerra soviéticos. O sea, fue una matanza horrible y todo con o sea, la gente, hasta los asesinos más crueles, hasta las locuras más grandes en el planeta, la gente que lo hace está convencida de que de alguna forma lo que está haciendo es correcto. Y ahí está el truco de la manipulación, ¿no? De irte metiendo como la humedad, ir tergiversando las cosas, ir manipulando a la gente. Porque la gente que lo hacía estaba convencida de que lo que estaba haciendo estaba bien, ¿correcto? Sí, bueno, la gente pertenecía a la maquinaria criminal, pero yo creo que habría que diferenciar la población de a pie que se fue acostumbrando al horror y a voltear a otro lado, y los que pertenecían a esta maquinaria realizaban funciones
pues nimias sin ninguna gravedad. Había gente burócratas que sellaban papeles, gente que operaba trenes, que llevaban prisioneros a campos, otros que dirigían a los prisioneros a las cámaras. Es decir, es la concatenación de actos burocráticos aparentemente sin sentido, pero con un convencimiento de que esto es necesario para el gran desarrollo alemán. Claro. Y no nada más es la Alemania nazi, sino los colaboradores que existieron en todos los países ocupados. Claro. Oye, hacemos una pausita. Jacobo Dayan, especialista en derechos humanos, director del Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM, hablando de cómo fue que Hitler logró manipular a la gente para este horrible exterminio. También se va a sumar Nadia Katán, experta en la historia del pueblo judío, para aprender y que no se repita. Esa es la clave. Volvemos con más.